qué tipo de pensamiento tenés vos, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos del centro. Me interesa que sos ecuatoriano y que tenés la gentileza de conversar con nosotros y que nos cuentes tu mirada sobre lo que está ocurriendo en este momento allí en ese hermoso país, que lamentablemente uno ve imágenes que nos entristecen y nos recuerdan la Argentina del 2001. Ojalá que no tenga el mismo desenlace. Contame un poquito cómo está la situación. Bueno, claro, yo voy a tratar de aproximarme lo más posible, mi querido Alfonso, a la objetividad, ¿no? Estamos pasando por momentos muy duros, muy dramáticos, donde cantidades de comunidades indígenas se están enfrentando a las fuerzas oficiales, ¿correcto? Y esta confrontación, esta colisión, pues ya ha cobrado la vida de 4 personas y una gran cantidad de heridos, y la destrucción de bienes públicos, ¿no? Entre vehículos del ejército, vehículos policiales, pues, ¿no? Y bueno, y la cantidad de obras que hay en Quito, pues entenderás pues que los manifestantes desprenden los adoquines, ¿no? Que son unas especies de ladrillos incrustados en el piso, los desprenden justamente para tenerlos como proyectil. Entonces, es muy lamentable, pero te cuento que esto ya deriva de una inconformidad social pavorosa que había acá en el país, ¿no? Contra el gobierno del señor Lasso, porque todos los días canales muy afectos, medios de comunicación muy afectos al gobierno, sin embargo ya era algo inocultable ver a personas con enfermedades catastróficas, sin medicinas, muriendo, agonizando literalmente, ¿no? Sin medicinas y clamando y suplicando, ¿no? En una suerte de humillación terrible. La violencia por delincuencia común y también por lo que ahora en las calles cobra 1, 2, 3, 4, 5 muertos todos los días por estos famosos sicariatos, ¿no? Que es el homicidio por paga. Entonces, todo eso estamos viviendo, y además que la carestía de los alimentos comenzó a despegar una inflación, a detonar una inflación estando dolarizado. Pero tú veías madres que ya iban al mercado, madres o familias de 4 o 5 miembros, que posiblemente ya no merendaban ese día, ya no cenaban ese día, porque los precios de los productos de primera necesidad estaban disparados, ¿no? Y sin ningún control. Y veíamos a un presidente, pues, que estaba totalmente desconectado de esa realidad. Totalmente desconectado, un gobierno desconectado de esa realidad, y eso creo pues que fue el combustible necesario para que estallen estas protestas que han devenido en una violencia que también es condenable, ¿no? Henry, recién mencionaste un tema vos que por allí para nosotros es novedoso, porque aquí en Argentina hay algunos economistas de fundamentalmente los espacios de derecha que proponen la dolarización y siempre ponen de modelo a Ecuador. Y vos me estás diciendo que en Ecuador, con la economía dolarizada, tienen inflación. Sí, pero la dolarización, bajo mi forma de ver, de todas maneras nos ha servido como una camisa de fuerza para que esto no estamos dolarizados más o menos desde el 2000. Ya tenemos 22 años dolarizados. Yo no quiero imaginarme qué hubiera pasado con una moneda nacional y dónde se hubiera disparado la inflación, a una hiperinflación terrible con los gobiernos que hemos tenido. Eso hasta cierto punto ha sido la camisa de fuerza, el dique necesario para que los gobiernos no enciendan esta maquinita de imprimir billetes, pues, inorgánicamente, ¿no? Entonces, la dolarización ha permitido que la gente tenga dólares, una moneda fuerte en sus manos, pues, y que sepa que esa misma cantidad va a ser la misma mañana y pasado, ¿no? ¿Cómo es la situación de la salud pública allí en Ecuador? ¿Cómo es el tema de la educación, Henry? ¿Es privada, es estatal? ¿Cómo hace un matrimonio, digamos, tipo de trabajadores para mandar sus hijos a estudiar, para atenderse en la medicina? ¿Eso es público o es privado allí?
las dos cosas. Tenemos Ajá. sistema de salud público y privado, al igual que la educación. Tenemos Ajá. sistema público y privado, pero el grueso de la población debe escoger necesariamente lo público, ¿no? Ya sea pues por los hospitales, te pongo el ejemplo de la salud, por los hospitales del Ministerio de Salud Pública o por los hospitales que también dependen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Aquí hay una seguridad social que es obligatoria. Todos los trabajadores que estamos en relaciones de dependencia aportamos obligatoriamente pues, un rubro de nuestros ingresos a esa seguridad social, y todo eso está fallando, Alfonso. Todo eso está fallando hondamente. Entonces, hay quejas pues, de medicinas elementales que no se encuentran, hasta las más complejas, que salvan literalmente la vida de los enfermos catastróficos, ¿no? De los pacientes con enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces, y los médicos atados de mano, los médicos sin saber qué hacer, porque aparte de eso tienen la prohibición normativa de decir al paciente vaya, compre estas medicinas afuera en una farmacia privada, ¿no? Entonces, es una suerte terrible la salud, de lo bien o de lo más o menos aceptable que estaba, ¿no? Porque el correísmo se caracterizó por construir hospitales, ¿no? de primer nivel, ¿no? Equiparlos muy bien. La gente pues quedó muy agradecida con eso en algún momento, ¿no? A ver el desastre que ahora es. Entonces, hay la comparación, ¿no? Hay la comparación. Entonces, ese es un tema muy sensible, ¿no? Un presidente que viajó a Israel, que ha viajado a Estados Unidos y que no ha traído ningún resultado. Entonces, la gente le exige al gobierno es sensibilidad elemental, sensibilidad elemental. Henry, te iba a hacer una consulta para ponernos en contexto, ¿no? ¿Cuánto gana allí en dólares un trabajador, digamos, un empleado de un supermercado, un repositor el que pone la mercadería en las góndolas? ¿Cuánto gana más o menos en dólares? $400. $400 mensuales. $400 mensuales y tenemos dos sobresueldos al año, ¿no? Ajá. El uno está más o menos por enero, febrero, marzo, abril, por mayo, que se le da un sobresueldo que se le llama el 13º, y en diciembre el otro sobresueldo, ¿no? Ajá, como un aguinaldo aquí en Argentina, digamos. Ese es el básico. Ajá, ese es el básico, ese es el claro, básico. Menos de eso es ilegal, más de eso existe libertad para hacer. Ajá. Henry, ¿qué niveles de desocupación tienen? ¿Es importante la desocupación en el país? Sí, se dice que quienes tienen un trabajo en relación de dependencia, un trabajo aceptable, pues no, un empleo, está más o menos en el 30% más de la población económicamente activa, la población apta para producir, apta para trabajar, ¿no? El resto se baraja o pendula entre el subempleo y el desempleo. ¿Me escuchas? Se fue la señal. Sí, tenemos malas... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Henry, ¿cómo es el tema de las comunidades aborígenes allí? ¿Qué importancia tienen dentro de lo que es el marco social de Ecuador? O sea, sé que es bastante más numeroso que, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué rol ocupan allí las comunidades aborígenes que hoy se las tiene en el foco de las protestas, no? Sí, gravitan mucho, sobre todo es admirable su capacidad de organización, ¿no? Después de haber venido sufriendo lo indecible, porque hasta hace poco pues se tenía una mentalidad latifundista, ¿no? Hasta hace poco estoy hablando unos 40, 50 años se vendían las haciendas con indígenas incluidos. Entonces, pues han tenido que reivindicarse lo más posible. Sin embargo, pues tú encuentras a nuestros campesinos, sobre todo en el sector de la sierra, o sea, los indígenas, pues que todavía están subyugados en una suerte de desamparo, ¿no? Que están ganando muy poco por sus productos agrícolas, ¿correcto? Esos productos por los que tú pagas en la ciudad 12, 15, 20 veces más, pues, ¿no?
Entonces, y también pues una profunda desatención, si en las ciudades, todo este panorama que te estoy hablando de la salud pública, la educación, la seguridad, en las ciudades es crítica, pues en la ruralidad es mucho más, ¿no? Entonces han sido clases muy golpeadas, pues, pero están muy organizados, muy bien organizados, al punto pues que tú has visto esas imágenes que denotan lo que yo estoy diciendo, pues, ¿no? Multitudes de indígenas, de una manera muy orgánica, ¿no? Protestando y marchando hacia la capital. Henry, ¿cómo está? Estamos siguiendo algunas imágenes de algunas de las últimas manifestaciones. ¿Cómo está la situación ahora, por ejemplo, ahí en Guayaquil? ¿También en Guayaquil hay este tipo de manifestaciones, cortes de calle, paro general, o no, o en Guayaquil no se siente así? No, no se siente así realmente. Acá en Guayaquil no se siente. Tenemos una población indígena, que es la que comúnmente está dedicada, pues, a proveernos de los alimentos, ¿no? De la sierra. Están en los mercados, son comerciantes que están en los mercados o en tiendas barriales, correcto, en despensas de abarrotes barriales. Pero sí fue lo atípico hace unos 2 o 3 días que también ellos salieron en una marcha absolutamente pacífica a hacer sentir de que realmente constituyen un número importante de la población acá dentro de Guayaquil, ¿no? Ajá. O sea, una cosa es verlos dispersos, pues, en un mercado, en otro, en tiendas de abarrotes, y otra cosa ya es verlos concentrados todos en la principal avenida o en la arteria vial de Guayaquil, pues, que es la 9 de octubre, ¿no? Entonces ahí se vio una masa grande de personas. Entonces, asumo yo, pues, que fue una especie de advertencia y también una muestra de solidaridad con los indígenas, con sus hermanos indígenas que están luchando, pues, en la sierra, correcto, en Quito específicamente. Henry, sí, porque cada cosa está mucho más tranquila. Está más tranquilo. ¿Qué posibilidades hay realmente que se concrete el pedido de adelantamiento de elecciones allí? ¿Tiene la fuerza política la oposición para poder plantear alguna cuestión constitucional que adelante las elecciones y que Lasso se vaya antes? Hay 2 pasajes constitucionales que permitirían algo así, que es el artículo 130 y el artículo 148. El uno permite la destitución por grave conmoción interna, parecería que las circunstancias son esas, sin embargo se requieren las 2/3 partes de la Asamblea, nuestro órgano legislativo acá en Ecuador, ¿no? No van a haber los votos, el correísmo ya mocionó eso, ¿no? Que tiene el bloque de asambleístas mayoritarios. Sin embargo, se necesitan 92 votos, por lo que he leído, ¿no? Y no van a haber los votos, no hay tal cantidad de votos para aplicar o activar el 130 de la Constitución. El 148 es un mecanismo, en cambio, que propone la muerte cruzada, ¿no? La muerte cruzada significa, pues, que el presidente, mediante un decreto, destituye a la Asamblea y él en 6 meses tiene que convocar a elecciones adelantadas, ¿no? Entonces, son las 2 únicas vías, pero parece que el 148 tampoco se va a activar porque hace escasas 2 horas, mi querido Alfonso, hace escasas 2 horas el presidente salió en una cadena nacional televisada, radial, diciendo que va más bien a endurecer sus medidas contra las protestas, ¿no? Contra las manifestaciones. Incluso su ministro de Interior ya habla de utilizar municiones reales que son de perdigones, porque según ellos pues han detectado que hay elementos infiltrados armados, ¿no? Dentro de las manifestaciones. Entonces, yo creo que definitivamente ya la Organización de Estados Americanos o alguna entidad regional, internacional, debería activarse, ¿no? Porque esto parecería que va a terminar en una confrontación mucho más grave y probablemente, Dios no quiera, mucho más sangrienta. Ojalá que no sea así, Henry. Ojalá que no sea así, ¿no? Por el bien de todos los ecuatorianos, país que queremos muchísimo. Así que te voy a dejar que te vayas a dar clases. Te agradezco tu generosidad y ojalá que nos podamos contactar en algún día de estos para celebrar el que Ecuador clasificó para la final del Mundial Qatar, que es semifinalista, para alguna cosa un poco más grata, ¿no? Siempre nos hemos encontrado para hablar de problemas, querido Henry, cuando hay realmente cosas maravillosas en ese país para compartir. Tú y tu equipo tienen un amigo acá en Guayaquil,
que conoces Guayaquil. Guayaquil está muy bonita, ha crecido muchísimo infraestructuralmente, así que tienen un amigo acá y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la selección en Qatar. Algo de aprendiendo, pero que no nos escuchen los chilenos, ¿no? Te mando un abrazo gigante, Henry, querido. Nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias por la atención. Pase bien, un gusto. Saludos a todos. Chao, chao. Chao. Henry Carrascal desde Guayaquil, Ecuador, contándonos, bueno, cómo se puede, ¿no? Imagínense la señal de teléfono allí parado en un aparcamento, dice él, en un estacionamiento, en un centro comercial, para poder hablar con nosotros y contarnos cómo está a esta hora. Pero bueno, yo rescaté varios conceptos de lo que él manifestó